Bienvenidos muchachos a nuestra primera clase. En esta oportunidad vamos a hablar sobre nomenclatura. Como ya debieron haber investigado, vamos a hablar hoy sobre los óxidos, los hidróxidos, los ácidos hidrácidos y los hidruros para completar esta primera fase de nomenclatura. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. En el caso de la nomenclatura de compuestos inorgánicos, vamos a dividirnos por familia. A mí la experiencia me dice que ustedes comprenden mejor la nomenclatura si la abordamos desde las familias. Existen 4 familias fundamentales. Se las voy a escribir acá rápidamente. Están los óxidos, están los hidróxidos, ellos también son llamados bases. Por allí van a conseguir en la literatura, probablemente. Están los ácidos y están las sales. Nosotros vamos a abordar los 2 primeros en la clase de hoy. ¿Por qué no aparecen aquí los hidruros? Los hidruros no son como una familia como tal. Ellos están inmersos entre lo que son compuestos binarios. Esa es otra clasificación en el caso de la nomenclatura. Existen compuestos binarios, ternarios, cuaternarios y muchos más grandes. Pero bueno, también los vamos a abordar en esta primera parte. Entonces vamos primero con los óxidos. Los óxidos son compuestos que están formados por la combinación del oxígeno y de un metal o un no metal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo combino un metal, lo vamos a anotar acá así, con el oxígeno, voy a obtener un óxido metálico. Ya les voy a decir de qué se trata esta X. Estos compuestos, cuando se forman, este tipo de óxido que está acá es denominado óxido básico. Cada vez que combino un metal con el oxígeno voy a obtener un óxido básico. En el caso de los no metales, vamos a representarlo con estas siglas, no metal. Voy a obtener un óxido, pero ahora de tipo ácido. Vamos a ponerle la flechita aquí para que no se confunda. Un óxido de tipo ácido. ¿Por qué se llaman así? Porque sus reacciones en agua, cuando yo formo una disolución de un óxido ácido o de un óxido básico en agua, cuando se trata de un óxido ácido, la reacción que voy a obtener en ese medio va a ser reacción básica, es decir, una reacción alcalina, que eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. En el caso de los óxidos ácidos, cuando yo hago una mezcla de un óxido ácido en agua, lo que voy a obtener es una reacción de tipo ácida, de tipo alcalina. Entonces, vamos a ver más adelante, estudiaremos de qué se trata esta parte. Vamos con los óxidos básicos. ¿Por qué les estoy colocando este 2 aquí y por qué les estoy colocando esta X acá? Fíjense, dependiendo del estado de oxidación con el que se esté combinando el metal, al oxígeno voy a obtener una formulita de acuerdo al estado de oxidación con el que trabaja el metal. En la tabla periódica, no les voy a pedir que la hagan porque para eso existe el material. Además, en la semana pasada, en la clase anterior, les dejé un material muy bueno en el que está la tabla periódica actualizada con la que trabaja la UPAC, que ya sabemos que es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de herramientas? Aquí tienen muchísima información y un montón de numeritos, pero para eso está la leyenda. En la leyenda les aparece qué significan cada uno de esos números, y generalmente debajo del símbolo del elemento se encuentran unos numeritos que tienen unos signos más y unos signos menos. Esos numeritos son los estados de oxidación.
¿Por qué se le llama estado de oxidación? Porque es las veces que el elemento pierde electrones y por eso se oxida el elemento. ¿Okay? Y muchas veces lo relacionamos con este tipo de compuestos para iniciar lo que es nomenclatura. Entonces, ¿qué? Fíjense. Acá. ¿Cómo se forma ese óxido? Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos en el metal el sodio, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Voy a colocar el elemento primero metálico, el 2 y el oxígeno. Este que está acá es el óxido que se forma a partir de este metal que está aquí que se llama sodio. ¿Por qué se escribe la fórmula así y no se escribe con el 2 acá o por qué no aparece otro número allí? En este caso, fíjense, el estado de oxidación del sodio, si lo buscan en la tabla periódica, es más 1, ¿ok? Y en el caso del oxígeno, cuando él se combina con otro elemento, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? No se va a combinar en su forma molecular. Ahí ocurre una reacción interna, ¿ok? Microscópica, en la que los electrones, ¿ok? Del elemento están por allí alrededor del mismo. Eso lo vamos a entender con mayor claridad mucho más adelante. Pero para que básicamente entiendan, el estado de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, ¿qué ocurre? Por allí hay personas, profesores, que indican que estos numeritos se intercambian. Decir eso es un poquito incorrecto, ¿ok? Porque, ¿qué pasa cuando los elementos son iguales? Cuando los números son iguales, no son múltiplos unos de otros, y no me aparece un número después. ¿Por qué pasa eso? Fíjense. Si yo tengo un sodio, ¿verdad? Y aquí tengo dos negativos, cuando se forma la molécula no tiene carga, que es esto que está acá. Aquí no hay ningún numerito que me indique que tenga una carga. Por lo tanto, esta molécula es neutra. Es decir, que estas cargas que yo tengo aquí deben anularse. ¿Y de qué forma se anulan? Si yo tengo dos negativos del oxígeno, ¿cuántos positivos necesito para anularlo? 2. Entonces tendría que necesitar 2 átomos de sodio. Y cuando escribo esto en una fórmula, ¿qué obtengo? Lo que escribí arriba. 2 veces. Y el oxígeno. ¿Cómo podemos identificar los óxidos? Los óxidos siempre van a tener el oxígeno al final, ¿ok? Y son compuestos binarios, es decir, que están formados por dos elementos. ¿Cómo sé que son ácidos o son básicos? Sé que este es básico porque el sodio es un metal y todos los metales se encuentran hacia la izquierda en la tabla periódica, ¿ok? Los no metales, que son los óxidos ácidos, que ya los vamos a ver, se encuentran debajo de esta escalera hacia allá. En esta tabla, todos los que son amarillos, ¿ok? Entonces, una vez que ya sabemos cómo se forman, vamos a ver en realidad qué es lo que ocurre, qué es lo que nos atañe, es cómo se nombran. Acá. Y voy a copiarles unos ejemplos que les tengo aquí. Entonces, fíjense. No, primero estamos con los básicos. Tenemos estos dos, pero vamos con calma. ¿Cómo se nombran? Existen 3 tipos de nomenclatura, ¿okay? Que eso también ya lo deben haber visto. Está la tradicional, está la stock y está la sistemática. Probablemente hayan conseguido literatura en la que la stock y la sistemática la nombren como nomenclatura moderna. Eso también es válido, ¿ok? Pero básicamente son 3, ¿okay? Porque las 3 son distintas. Entonces, fíjense, si vamos a nombrar por la nomenclatura tradicional, tenemos que guiarnos por una tablita que también lo tienen en el material, ¿ok? En el que están mezclados prefijos y sufijos, ¿ok? De acuerdo al estado de oxidación del elemento. Eso ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de la nomenclatura stock, tienen que nombrar de acuerdo a la familia que estén nombrando, óxido de, hidróxido de, ácido, el ácido que sea, etc. Seguido del nombre del elemento y al final se encierra entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación con el que está trabajando el elemento. En la sistemática simplemente nombramos la cantidad de elementos
veces, perdón, que se repite el óxido, en este caso el oxígeno, con un prefijo de cantidad, monóxido, dióxido, trióxido, etc. ¿Okay? ¿Por qué es importante que sepan las tres? Fíjense, yo les comenté cuando tuvimos la reunión en Meet que es importante que sepan que existen las tres nomenclaturas porque en las etiquetas de las sustancias están las tres. Claro, lo ideal sería que aprendieran las tres, pero al menos deben dominar bien una para que cuando se enfrenten a una sustancia y esté escrita en otro idioma, ustedes sepan, pero esto está escrito en tal forma, esto es cloruro de tal, dióxido, óxido de tal, ¿ok? Entonces, vamos a nombrar primero por la nomenclatura tradicional. En el caso de la nomenclatura tradicional, cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, no hace falta colocarle prefijo o sufijo porque es único, no existe otro como él, ¿ok? Sin embargo, en la literatura pueden encontrar que se le coloque al final el sufijo ico, ¿ok? En este caso, como todos son óxidos, van a comenzar con la palabra genérica óxido, ¿ok? Vamos a colocar aquí, ¿ok? Y recordemos que estamos en la tradicional, vamos a colocarlo acá con otro color, voy a poner N tradicional. Y seguido del nombre del elemento, ¿okay? Con la terminación de acuerdo al estado de oxidación. En el caso del sodio, pudiera ser óxido sódico. ¿Qué pasa? Yo no recomiendo esta nomenclatura así como está, porque cuando es un solo estado de oxidación, es un único compuesto, entonces es preferible que le digan óxido de tal cosa, ¿ok? Porque esto tiende a confusión. Sin embargo, bueno, se lo dejo aquí para que lo sepan. Ahora voy a escribir como yo considero que deberían manejarlo para que no haya confusiones, porque más adelante se van a dar cuenta que tiende a confundir, y eso es lo que quiero evitar con ustedes, sobre todo en esta modalidad de distancia. Óxido de sodio, porque es el único que existe, ¿ok? En el caso del hierro, fíjense, el hierro, si ustedes buscan en su tabla periódica, el hierro tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Y tengo que ver con cuál de los dos estoy trabajando. Entonces, hay una regla facilita para que sepan cuál es. Fíjense. Acá siempre debe aparecer el 2 del oxígeno, ¿ok? Porque esto es lo que me representa a mí las veces que el elemento necesita para que el oxígeno se contrarreste. Cuando eso no es así, ¿ok? Quiere decir que este numerito que aparece aquí no es el estado de oxidación real del hierro, es decir, el hierro no tiene estado de oxidación 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber cuál es? En el caso del hierro es facilito porque solo tiene 2, pero si, por ejemplo, estamos trabajando con elementos que tienen 3 estados de oxidación como el azufre, entonces ahí sí hay que hacer un cálculo, ¿ok? ¿Y qué es lo que van a hacer? Simplemente cuando no aparezca el número aquí al final, ¿ok? Lo que voy a, el número 2 aquí, cuando no aparezca el número 2 acá, ¿qué es lo que voy a hacer? El número que está al final lo voy a multiplicar por 2, ¿ok? En este caso, como no aparece el 2 del oxígeno acá, tengo que multiplicar por 2 el último número. Y el último número que aparece aquí es 1. 2 por 1, 2. Por lo tanto, el hierro está trabajando con el menor estado de oxidación, que es más 2. Por lo tanto, en el caso de la nomenclatura tradicional, lo voy a nombrar óxido y la terminación sería oso. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esto. Vamos a trabajar entonces con esta tablita que está acá, que se les acabo de dibujar. Esto que está acá son los prefijos que vamos a utilizar para nombrar por la nomenclatura tradicional para aquellos elementos que formen compuestos y tengan más de 2 estados de oxidación. Y estos son los sufijos, ¿ok? Aquí este espacio del centro es para colocar el nombre del elemento y organizamos los estados de oxidación desde el menor hasta el mayor, ¿ok? Cuando trabajamos con elementos, por ejemplo, como el hierro, que tienen solo 2 estados de oxidación, solo usamos los sufijos oso e ico, ¿ok? Pero cuando tenemos más de 2, tenemos 3 o 4, entonces sí organizamos los estados de oxidación desde el más pequeño hasta el más grande y, si es el caso, pues utilizamos los prefijos. Antes de nombrar el hierro, tengo que hacerles la acotación que existen unos elementos como, por ejemplo, el plomo, el cobre, el azufre, el plomo, ¿ok?
no sé si ya lo había nombrado, que trabajan con la nomenclatura tradicional, no con el nombre en español, sino con la raíz latina del nombre, porque si utilizamos el nombre en español, en este caso sería hierroso o hierrico, o en el caso del plomo sería plomoso o plómico, y eso es incorrecto. Entonces, para nombrar estos elementos, que son poquitos, yo se los voy a tratar de dejar en la descripción para que no estén buscándolo, no se enrollen tanto. Trabajamos con las raíces latinas del nombre. Entonces, en el caso del hierro es ferrum, ¿ok? Entonces, cuando lo vamos a combinar con los prefijos o sufijos, pues queda mejor, suena mejor. Vamos entonces a esto. Ya sabemos que el 2 del oxígeno no está aquí, entonces el último número lo multiplicamos por 2. En este caso el hierro está trabajando con estado de oxidación 2. Y cuando lo nombro, óxido, utilizo la raíz del nombre, ¿ok? Pero no voy a colocar ferrum porque voy a sustituir las últimas 2 letras por el sufijo que les corresponde. En este caso, ferroso. ¿Ok? Y ya terminé el ejercicio. Voy a colocarles otro ejemplo. Este señor que está acá es el mercurio. El mercurio también tiene 2 estados de oxidación, que es 1 y 2. Vamos a ver con cuál de los dos está trabajando en este caso. Si el 2 aparece aquí, entonces el número que está acá es el estado real de oxidación del metal. En este caso entonces el estado de oxidación del mercurio, para que lo verifiquen, búsquenlo en su tabla, es más 1. Por lo tanto, coloco la palabra óxido, ¿ok? Y organizo mis estados de oxidación acá. ¿Cuántos tengo? Solo 2. Entonces únicamente voy a usar los sufijos oso e ico. Oso para 1, ico para 2. En este caso, como es 1 el estado de oxidación del mercurio, esto es mercuroso. ¿Ok? El otro tipo de nomenclatura, en el caso de los óxidos básicos, es la stock. ¿Ok? Aquí tenemos que usar la palabra genérica óxido, seguido de la preposición de, y el nombre del elemento, y al final, entre paréntesis y números romanos, el estado de oxidación con el que trabaja el elemento. Vamos ahí, entonces, en el caso del sodio, sería óxido de sodio, y el estado de oxidación del sodio es 1, ¿ok? Vamos con el hierro. En el caso del hierro sería óxido de hierro. Aquí sí utilizo el nombre en español porque no voy a combinarlo con prefijos o sufijos, ¿ok? Óxido de hierro, y el estado de oxidación con el que trabaja el hierro, como ya habíamos dicho, es 2, ¿ok? Y en este ejemplo sería óxido de mercurio 1, porque aquí aparece el 2, ¿ok? Quiere decir que el estado de oxidación real del mercurio en este caso es 1. Y nos quedaría una última forma de nombrar, que sería la sistemática. Bien, ahora vamos a nombrar por la sistemática. ¿Cómo se hace en este caso? Se coloca el prefijo que indique la cantidad que hay de oxígenos, ¿ok? En este caso vamos a nombrar como mono porque hay uno solo. Bueno, este ejemplo, vamos a colocar un ejemplo para que vean cómo se llama con otro numerito aquí, porque en este caso todos son mono porque tienen un solo oxígeno. Entonces, esto es monóxido de sodio. Este sería monóxido de hierro, y este sería monóxido de mercurio. Si ponemos otro ejemplo, por ejemplo, se me ocurre ¿ok? Aquí tenemos un número diferente al mono, que es 1. Este sería 3, entonces el prefijo de cantidad sería tri. En este caso, sería trióxido de cromo.
Profe, ¿hace falta colocarle el nombre, la cantidad de veces que se repite al metal? No. Eso solo es en algunas excepciones, ¿ok? Porque generalmente todos los compuestos que se generan son únicos también. En el caso del hierro, por ejemplo, el otro óxido de hierro tiene un 3 aquí. Entonces es trióxido de hierro, no hace falta colocarle monohierro o dihierro, no hace falta eso, ¿ok? Pero hay dos excepciones, una de ellas es con el cobre, ¿ok? Que hay que tener cuidado porque es el mismo, ¿ok? Y el otro caso es el mercurio, porque el otro óxido que se forma con el mercurio es HgO y también es monóxido. Entonces ahí sí hay que indicar cuál es la cantidad del N-metal que existe. Con esto damos entonces por terminado la parte de óxidos básicos. Muy bien, ahora vamos con los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos, como les había dicho al inicio, son compuestos que están formados por no metales y oxígeno, ¿ok? Y al igual que en el caso anterior, debemos verificar que aparezca el 2 correspondiente al oxígeno en el centro para verificar que el estado de oxidación que aparece al final sea el real del elemento. Entonces vamos con este primero. Fíjense, aquí tenemos azufre, ¿ok? Y aquí no está el 2 del oxígeno. Es decir, que el número que aparece al final hay que multiplicarlo por 2. Entonces aquí tendríamos 2 por 2, 4. Y si vamos a nombrar por la nomenclatura tradicional, en el caso de los óxidos ácidos, ¿ok? Tenemos una variante. Ellos en la nomenclatura tradicional no se llaman óxidos, se llaman anhídridos. Y debemos usar esa palabra cada vez que los vayamos a nombrar por la nomenclatura tradicional, ¿ok? En este caso entonces, este señor que está aquí sería anhídrido, ¿ok? Y vamos a ver cómo se llama según la combinación de prefijos y sufijos. En el caso del azufre, fíjense que fue una de las que les nombré al inicio. Entonces el azufre utiliza su raíz latina del nombre, que es sulfurum. Entonces, vamos a combinarla de acuerdo a esto. Los estados de oxidación del azufre son 3. Vamos a organizarlos de mayor a menor, 2, 4 y 6. Y si utilizo la raíz latina del nombre sería sulfur, para quitarle el ¿ok? Para poder combinarlos al igual que el hierro con los sufijos. En este caso entonces vamos a ver con cuál de los 3 estoy trabajando. Dijimos que aquí no estaba el 2, entonces 2 por 2 sería 4. Ese es el estado de oxidación para este compuesto. Entonces, el nombre no tendría prefijo, estaríamos ubicados acá. Entonces, ¿cómo se llamaría el anhídrido? Sería anhídrido sulfuroso, ¿ok? En el caso del siguiente, este señor que está aquí se llama bromo. El bromo tiene 4 estados de oxidación y no tiene raíz latina del nombre, lo podemos usar perfectamente en español. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Borramos y vamos a organizar los 4 estados de oxidación que tiene el bromo de menor a mayor. El bromo tiene 1, 3, 5 y 7, ¿sí? Y aquí es fácil detectar cuál es el estado de oxidación real del elemento porque siempre me va a aparecer el 2 que corresponde al oxígeno de lo que habíamos hablado al inicio. Entonces, además todos los estados de oxidación son impares y es fácil reconocerlo. En este caso, el estado de oxidación del bromo es 5 y como es un no metal, coloco la palabra anhídrido y el nombre del elemento con la terminación correspondiente. Como es 5, sería brómico, ¿ok? Vamos ahora con la nomenclatura Stock, que